Radio España. Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Porque ha perdido su perla, llora una concha en la mar. Porque ha perdido sus plumas, está triste el pavo real. Porque han pasado los días y su barco no volvió. Está llorando en el puerto la mujer del pescador. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana la mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar otra vez. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este es el programa de Onda Pesquera, la radio de la mar, número 6295, el 60 de esta temporada. Y corresponde a hoy, lunes, día 1 del mes de abril del año 2024. Festividad de San Hugo. Por lo tanto, muchas felicidades a Hugo González, gerente adjunto de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo. Felicidades, Hugo. Seguimos sin que el gobierno haya sido capaz de rebajar o anular y rebajar el IVA de los productos de la mar. Seguimos así. Mientras nos escandalizamos porque a los españoles nos roban casi 100.000 millones de pesetas al año por corrupción, según un estudio de la Eurocámara. Y por otro lado, es que es terrible, es casi increíble. No hay dinero, dicen que no se puede bajar el IVA de los productos de la mar porque no hay dinero, que hay que seguir pagando el IVA. Y de repente, OK Diario publica: Sánchez, o sea, el presidente Sánchez, se gasta más de 800.000 euros en obras para su retiro vacacional en Doñana. 800.000 euros en obras para su retiro vacacional de Doñana. No sé qué hacer allí. Sí, cada vez que van rompen todo, juegan a guerras, a batallas, pero 800.000 euros a mí me parece a mí demasiado dinero para luego contestar que no hay dinero para rebajar el IVA de los productos de la mar. Por favor, rebájanos el IVA, por favor.
rebájenos el IVA de los productos de la mar. Se lo pido, por favor. Otro tema no menos grave es que Marruecos ha comenzado ya unas maniobras militares cerca de las Islas Canarias. Es más, casi se pueden ver desde las Islas Canarias. El gobierno canario ya ha pedido explicaciones, pero no ha recibido ninguna respuesta. Lo que sí se sabe es que estos ejercicios van a durar 3 meses. ¡3 meses! Y que se trata de un despliegue a gran escala de la Armada marroquí en aguas que se ven desde las Canarias, en aguas del Sáhara. El Ministerio de Pesca marroquí ha prohibido a navegantes y pescadores transitar en esas aguas del Sáhara Occidental. ¿Podemos ser más humillados? ¿Podemos ser más humillados? Pero ¿cómo se puede durar unas maniobras 3 meses y prohibir a los pescadores canarios ni navegar, ya no digo pescar, ni navegar por esas aguas? ¿El gobierno qué dice? Ya lo sabéis, ya sabéis lo que dice el gobierno español, vamos, el nuestro. Otro tema que a mí me hierve la sangre. Los narcos, ya lo sabemos, han cambiado su logística. Han perfeccionado mucho los medios, como las tristemente célebres narcolanchas. Ahora son mucho más potentes, son capaces de cruzar el estrecho, fíjese, cruzar el estrecho de Gibraltar en menos de 15 minutos. En menos de 15 minutos. Alcanzan una velocidad casi increíble, entre 70 y 80 nudos a la hora. En la mar es una velocidad increíble. Y sin embargo, nuestra pobre Guardia Civil, digo pobre por los instrumentos que tiene para luchar contra estas narcolanchas, unas embarcaciones que no alcanzan casi ni la mitad de velocidad que las narcolanchas. Son muchísimo menos potentes. No tienen casi medios para luchar. Y claro, mucha gente, seguro que tú también, se pregunta, oye, ¿y por qué si han asesinado a 2 guardias civiles, que siguen asaltando, continúan provocando a la Guardia Civil, continúan casi burlándose de nuestra Guardia Civil del mar? Entonces tú te preguntas, ¿por qué no se utiliza al ejército? ¿Por qué no hay allí helicópteros de la Guardia Civil para intervenir? No para sacar fotos, no, para intervenir contra las narcolanchas. ¿Por qué? Hay muchos métodos, para intervenir desde un helicóptero. Pues esa pregunta nadie quiere responderla. O no tiene valor, o hay una prohibición de hablar de ese tema. Total, ellos no están allí están a bordo de esas lanchas, humildes lanchas, la Guardia Civil del Mar, que además, recuerdo perfectamente, yo no sé si serían por los años 90. Aquí en Onda Pesquera luchamos y provocamos al gobierno para que crease la Guardia Civil del Mar, porque se necesitaba para estas cosas, para los contrabandos, para el tráfico humano. Para luchar contra eso se necesitaba a la Guardia Civil del Mar. Y luchamos mucho, pero bueno, lo conseguimos. Y se creó efectivamente la Guardia Civil del Mar. Pero no se creó para esto, para que lucharan piedras contra balas. Es como si mandan a un cojo, con perdón y con respeto, naturalmente, a todos los cojos, ir a correr los 100 metros libres contra los profesionales, o ir a jugar un partido de fútbol contra el Real Madrid. Pues así es, esa diferencia ahí. Qué pena. Vamos a continuar saludando muy especialmente a toda nuestra buena gente de la mar. A todos vosotros, los que a bordo de vuestros barcos pesqueros, buques mercantes, barcos de recreo y naturalmente buques de la Armada Española, nos estáis escuchando a miles de kilómetros de vuestros seres queridos. Permitirme especialmente saludar a toda la tripulación del buque Juan Sebastián Elcano, que ahora mismo nos están escuchando desde el puerto mexicano de Manzanillo, de donde zarpará mañana martes, rumbo al puerto de San Diego, ya en Estados Unidos. Qué bonito es San Diego, una ciudad preciosa, es medio mexicana, medio americana, medio norteamericana, es una ciudad preciosa, San Diego. Ya sabéis que para que nos podáis escuchar desde cualquier punto de los 7 mares, estamos transmitiendo desde Radio España,
que es la primera emisora de la radiodifusión española y que este año cumple 100 años desde su inauguración allá en el lejano 1924. Transmitimos a través de sus plataformas internacionales Seno FM, Google Podcast, Spotify, Amazon y también naturalmente a través de radioespaña.es. Podéis escucharnos las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. Para hablar de la mar, de nuestra buena gente de la mar, hoy se embarca con nosotros Moisés Pires, el capitán de corbeta Diego Cánovas, José Ignacio Alguero, Begoña Merino, el capitán de navío Eduardo Bernal, Pipo Prendes, Jorge Álvarez y quien les habla, Jesús Ferreiro. Con estas personalidades a bordo, no resulta difícil realizar un excelente programa de radio, que seguro les va a encantar. Bueno, pues vamos a intentarlo. Permitirme, como siempre, saludar a las personas que nos estáis escuchando en directo a través de Teiba Radio Cantabria o de Radio Roncudo de Corme, la bella población de la Costa da Morte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Para todo, nuestra más cordial y entrañable bienvenida a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Bueno, a pesar de todo, ya estamos preparados para iniciar nuestra singladura de hoy, la número 6295 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Hay un tema que nos preocupa siempre, desde el primer día, hace ya muchísimos años que comenzamos a navegar aquí en Onda Pesquera. Nos ha preocupado siempre el tema de la seguridad en la mar de nuestra buena gente que se dedica a la pesca, a la marina mercante, de recreo, incluso a los buques de nuestra armada. En este momento hay una zona que está marcada en rojo, y no es por su nombre, sino porque hay mucho conflicto ahí en el Mar Rojo. Queremos hablar con el capitán de corbeta Diego Cánovas, al que vosotros ya conocéis porque se ha embarcado con nosotros en alguna otra ocasión, y queremos que nos comente un tema importante para hacernos una idea de cómo es el tema de la seguridad. Capitán de corbeta Diego Cánovas, buenos días. Muy buenos días, Jesús, querido Jesús, y a todos los oyentes, la buena gente de la mar. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Estamos aquí a salto de mata, viajando por el mundo y viendo diferentes situaciones, ¿no? Bueno, si estás muy bien, tampoco te vengas arriba, porque serás el único habitante de este planeta que está muy bien. Bueno, estamos muy bien, algunos, tú, cuando estamos trabajando mucho, ¿no? Es cuando estamos muy bien. Pero evidentemente las situaciones con las que trabajamos pues no son situaciones agradables, ¿no? Claro. Son unas situaciones bastante penosas, sobre todo para las personas que viven en unos entornos de seguridad muy bajos, ¿no? Diego, ¿cómo se puede controlar, por ejemplo, la seguridad en espacios tan enormes como son los mares, ¿no? ¿Cómo es posible controlar esto? Difícil pregunta. Podríamos decir que tiene una respuesta fácil, pero la solución no es fácil, en absoluto. Bueno, la mar es inmensa, realmente no sabemos por qué el planeta Tierra se llama Tierra, ¿no? Muy bien, ahí está, allá se está muy bien. No sabemos, ¿no? Esto no es mío, creo que se lo ha escuchado alguien, no sé si pero evidentemente también están los espacios jurisdiccionales, que son muchos, muy complejos, y sobre todo hay un enorme espacio de nadie, ¿no? La cuestión es que todos los problemas, digamos, de seguridad, de protección, ¿no? Luego hay más seguridades, ¿no? Pero los problemas de seguridad para la vida humana provocados por conflictos o por actos ilícitos vienen de tierra, evidentemente. Esto es un hecho que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, uno pues en la mar se enfrenta a las consecuencias de algo que se ha originado en tierra. Esto sucede con todos los peligros que acechan a nuestros queridos marineros y pescadores, ¿no? Piratería, y ahora el conflicto en el Mar Rojo, ¿no? Que viene de la extensión por parte de los hutíes de sus ataques, ¿no? Al tráfico mercante
ya de una forma indiscriminada, ¿no? Sí, evidentemente ningún ataque es aceptable a un barco civil, ¿no? A un buque mercante, siempre y cuando pues no encaje directamente con el esfuerzo, con el apoyo al esfuerzo bélico de contendientes en una guerra, que no es el caso, ¿no? No es el caso real, sino que son tráfico mercante que pasa por allí y que los UCIs hacen simplemente una evaluación y hacen una correlación de intereses y deciden atacar de forma cada vez más indiscriminada, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Es la pregunta, ¿no? Pues evidentemente la solución es la reacción de la comunidad internacional. ¿Está reaccionando la comunidad internacional de una forma adecuada? Pues hay que ser francos y hay que ser leales con nuestros compatriotas y con los oyentes. No lo está haciendo, porque los mandatos políticos que originan cualquier operación naval, en este caso las operaciones navales del Mar Rojo, pues no permiten ir más allá, en el caso de la Unión Europea, no permiten ir más allá del ámbito de la mar, ¿no? Del ámbito húmedo, digamos. Es que no permiten ir a tierra, que es donde se origina realmente los ataques que están asolando, ¿no? Entonces, pues estamos viendo como un despliegue importante de buques de guerra que están derribando drones de unos $20.000 con misiles de más de $1 millón. Es decir, esto es pelearse contra las consecuencias, mientras que el tráfico en el canal de Suez no para de disminuir, mientras que la cadena logística, los suministros, pues se ven afectados. Pero lo más importante, que es la vida humana, ¿no? La vida humana en la mar, que es un motivo de apoyo por nuestra parte, por tu parte, en toda tu trayectoria, pues vemos como el True Confidence, que fue atacado el 6 de marzo, pues ya registró tres muertos. 3 marineros que están trabajando a bordo del barco y pues ya no es una cuestión de desviar tráfico de lo que le puede afectar a la cadena logística, sino a la seguridad económica, a la seguridad financiera, a la seguridad, todos tipos de seguridad, sino que es realmente personas que han muerto, que han sido asesinadas como consecuencia de un ataque cobarde y vil por parte de los hutis sobre un barco mercante. Es decir, que no está apoyando el esfuerzo bélico de ningún enemigo, simplemente está transitando, ¿no? Una duda que tengo yo. El subir a la cubierta de un barco mercante, algunos son muy grandes, y cómo pueden saltar a bordo desde una lancha, desde estos piratas que van armados y pueden disparar, pero ¿cómo suben hasta la cubierta desde una lancha cuando el barco es tan grande? Bueno, el francobordo, es decir, la distancia vertical, ¿no? Desde la línea de flotación, desde el agua hasta la parte, en este caso, más baja, ¿no? De acceso a bordo, en algunos barcos es más que considerable. Lo que utilizan los piratas, por regla general, ¿no? Utilizan sobre todo escalas verticales. Lo que evidentemente, supone un gran peligro para ellos, pero por la velocidad, bueno, tenemos que ver, esto es una estimación, ¿no? Pero digamos que 15 nudos, digamos, sería la velocidad más o menos límite de riesgo para un pirata que pretenda abordar, ¿no? Un barco mercante en movimiento, ¿no? A más de 15 nudos, pues la dificultad pues se incrementa. Y esto nos lleva al perfil del riesgo de los barcos, es decir, un petrolero que tiene normalmente velocidades bajas y francobordo más bajo, pues tiene un perfil de riesgo más elevado que, digamos, un barco de pasaje, ¿no? Que sería el extremo, ¿no? Con un francobordo muy alto y una velocidad muy alta. Entonces, la pregunta tuya, pues ¿cómo lo hacen? Los piratas lo hacen asumiendo un riesgo serio, cierto, para su propia vida, por medio de escalas verticales, ganchos, escalas verticales. Pero digo, esas escalas verticales, ¿qué son? Escalas rígidas, ¿no? Porque si no pueden... Son escalas rígidas. De hecho, uno de los indicadores, ¿no? Que se conoce como tripwire en inglés, ¿no? Pero indicadores a la hora de clasificar un esquife, ¿no? Que se te aproxima, pues es la presencia de escalas rígidas. Son escalas rígidas, puede parecer algo rudimentario,
pero esto ha sido así. Fuera de la piratería, por ejemplo, los UTIs, que no son casos de piratería, sería otra categorización, pues el primer asalto que hicieron en esta crisis del Mar Rojo fue al Galaxy Leader y realmente fue mediante un helicóptero, lo cual supone una capacidad cuasi militar. Bueno, pues es una capacidad militar, porque es lo que le llamamos fast road, y bajaron rápidamente. Fue un asalto con una capacidad, digamos, importante, ¿no? Pero los piratas sí que ponen en riesgo su propia vida, su propia integridad física cuando se proceden a asaltar un barco. Eso es cierto. Por ejemplo, si vienen con una lancha, ¿no sería bueno que el barco navegase a toda la velocidad posible y haciendo zigzag de babor a estribor, o no? Exactamente. Sí, bueno, esas son una de las medidas. Las medidas antipiratería, digamos, por parte de un barco. Es diferente si estamos hablando de pesqueros, que es uno de los intereses que tiene España en el Índico, ¿no? Claramente, nuestros queridos ranchales de Bermeo, ¿no? Que llegan allí y están allí basados, ¿no? Con los atuneros de cerco. Y esto es diferente, porque si tienes las artes en el agua, evidentemente estás parado de máquinas, en fin, tienes una situación de vulnerabilidad muy alta, ¿no? Si estás navegando normal, pues evidentemente hay que aumentar a la máxima velocidad, llamar al centro de rescate en la zona en la que se encuentre, hacer llamadas de socorro por canal 16, por supuesto, y hacer navegación en zigzag bruscamente, que eso pues siempre va a dificultar, ¿no? Hay que tener en cuenta que un pesquero sin equipo de seguridad privado a bordo, armado, pues en el intento de abordaje va a recibir muchos impactos y va a recibir fuego de los criminales, ¿no? Y eso también pues influye, ¿no? Pero sí, efectivamente, tú mismo has citado algunas. Luego, en un barco mercante, no un pesquero, pues un barco mercante claramente es lo que acabas de decir, aumentar la velocidad, pero claro, depende del barco del que estemos hablando, ¿no? Depende del barco, luego también las tablas de aceleración, de un barco mercante, como decimos en los marinos, ¿no? Pues no responden igual que una fragata, ¿no? Es decir, o sea, aumentar la velocidad bruscamente en un barco mercante lleva su tiempo. Lleva su tiempo como lleva su tiempo parar el barco, ¿no? Es una fragata con turbinas que tú te dejas en la fragata clavada si realmente o quieres meter caña a una banda, y eso, pues la fragata responde inmediatamente. Eso es lo que podríamos decir. Pero evidentemente la prevención siempre es importante, ¿eh? Evaluación de riesgos, que es lo que veo que está fallando mucho. En el último caso del Abdalá, ¿qué hacía un barco mercante sin ningún equipo de seguridad privada a bordo? Que era difícil, como lo llevaba, sin ningún tipo de medida de protección, alambre, espino, ningún tipo de medida. ¿Por qué tipo de evaluación de riesgos llevó a cabo el oficial de protección de la compañía? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque ahora hay una tripulación que está secuestrada por unos criminales y no sabemos, solo Dios sabe cuántos meses o cuánto tiempo va a estar, ¿no? ¿Por qué se dan tráficos por el Mar Rojo con unas evaluaciones más que dudosas, ¿no? de riesgos, ¿no? Eso o cuántos serviolas, ¿no? Se colocan en un pesquero, por ejemplo, extras, ¿no? ¿Qué tipo de vigilancia se impone cuando estamos en el lance? Esas son las cuestiones que uno tiene que ver como oficial de protección del buque, y los oficiales de protección de las compañías tienen que incluir en la documentación de protección del buque que debe de tener el capitán en todo momento actualizado, ¿no? Una pregunta que tengo que hacerte. Hace muy pocos días se ha producido la noticia de que un buque de la Armada India
ha hecho una liberación ahí en el Mar Rojo. Si eso es así, ¿cómo es posible que la Armada India, que es tan poca cosa, y no lo hayan hecho pues los españoles o todo el resto de naciones que hay allí? ¿Por qué? ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, en primer lugar, Jesús, la Armada India no es poca cosa, ¿eh? La Armada India es una armada potente con un mandato nacional muy potente, ¿eh? Y esto lo encontramos ya pues en el libro de Kissinger, el orden mundial, ¿no? Las aspiraciones de la India. La cuestión es el mandato que tiene India y las restricciones que puede tener nacionales para llevar a cabo una operación como la llevó con el caso del Rouen. Es decir, las reglas de enfrentamiento. Evidentemente, la Fuerza Naval de la Unión Europea, que manda un almirante español, está sometida a un mandato político con unas restricciones determinadas. ¿Tiene capacidad el almirante español para llevar a cabo una operación de estas? Sí, por supuesto. Probablemente tiene más capacidades. Probablemente no, seguro, tiene más capacidades. Pero dentro del proceso de planeamiento tendrá que preguntarle a mucha más gente y tendrá unas restricciones claras. Y eso es lo que India no tiene, porque su mandato es propiamente nacional. Ellos harían su evaluación de riesgos con posibles bajas, ¿no? Pues probablemente lo harían y asumirían el riesgo. El asalto se produjo. En un principio se habló de que había muerto uno de los secuestrados, luego se desmintió. El desenlace fue feliz, pero lo que está claro es que India no tiene, la Armada de la India, las restricciones que tiene vienen de Nueva Delhi, o sea que no vienen de ningún organismo internacional como puede ser la Unión Europea, ¿no? Está claro. Donde la unanimidad es la que marca un poco la cuestión. Pero ahora que comentas esto, es importante. Toda fuerza naval se basa en un mandato político, porque así tiene que ser. Entonces, el almirante de una fuerza naval multinacional nunca va a ir más allá del mandato político. Y eso es lo que hay que analizar. ¿Qué está haciendo la operación Atalanta en el Índico? Lo que el mandato político le permite, con la mayor profesionalidad posible en el mundo. ¿Qué van a hacer EUNAVFOR, la nueva misión, la nueva operación que se ha lanzado en el Mar Rojo, Aspides? Pues lo mismo. ¿Cuál es el mandato político? Muy restrictivo, muy restrictivo. Eso es lo que la ciudadanía y sobre todo la gente de la mar pues tiene que tener la conciencia de esta cuestión. Es decir, un barco de guerra, un mando naval siempre va a apoyar a la gente en la mar, siempre lo va a hacer. Lo va a hacer por muchas razones, porque es imperativo, porque tiene que hacerlo y si no, pues pasará a su mando nacional y lo va a hacer. Pero a la hora de hacer uso de la fuerza, se va a tener que centrar en el mandato político que tiene. Capitán de corbeta Diego Cánovas, esperamos que la próxima conexión esté, no sé en qué parte del mundo se encontrará, pero la verdad es que son súper interesantes las conversaciones, sobre todo rezando, porque hay que rezar por la seguridad de la vida humana en la mar. Un abrazo muy fuerte, Diego. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a ti especialmente, mis saludos y mis felicitaciones por tan merecido premio y un abrazo muy fuerte a la buena gente de la mar, Jesús. También felicidades a ti porque tú formas parte de este premio, por lo tanto también felicidades. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, gracias a Dios. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Todos, yo creo que absolutamente todos, nos hemos cansado, o por lo menos hemos visto muchísimas veces la imagen del carguero del portacontenedores Dalí colisionar contra el puente de Baltimore. La verdad es que son accidentes marítimos que no se producen, gracias a Dios, con demasiada frecuencia. Pero este llama la atención porque ver caer absolutamente un puente de casi 3 kilómetros todo a la vez, como si fuese de papel,
Es una cosa, no sé qué habría que hacerse mirar. Bueno, yo quiero comentarlo con un experto en seguridad, con nuestro buzo, uno de los mejores de Europa, siempre lo digo, pero no me canso. Ya sabéis que estamos hablando de Moisés Pires. Moisés, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Bien, bueno, como dicen en Corme, si no entramos en detalles, bien. Eso está bien. Óyeme, ¿cuántas veces has visto la imagen de la colisión? Bueno, la he visto varias veces. Esto nos reporta pues al mismo accidente que tuvo otro portacontenedores en el Mar Rojo hace justamente 3 años, ¿no? O sea, es algo que ahora lo vamos a tener durante unos días pues bastante en las noticias. ¿Dónde tuvo lugar el otro accidente que has dicho? Fue el Ever Given, un portacontenedores de prácticamente 200.000 toneladas. ¿Te acuerdas que hizo un giro así raro y obstruyó lo que era la entrada al mar, al canal de Suez? No, el Mar Rojo es otra historia, estaba hablando del canal de Suez. Y durante unas semanas pues mantuvo en vilo pues, casi todo el tráfico marítimo mundial. Es verdad. Vamos a ver, tú imagínate, Moisés, que vas a bordo de ese buque, del Dalí, como jefe de seguridad, y de repente se va la luz, se apaga todo, de repente vuelve. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo debe de reaccionar un jefe de seguridad de un buque? Bueno, en concreto todo lo que es la tripulación en sí, o sea, en este caso, bueno, seguridad, pues obviamente forma parte de esa seguridad, ante todo con mucha calma. Vemos en las imágenes que hay un fallo general de todas las maquinarias que pueden haber, de las 3 máquinas y motores auxiliares, todo al unísono. Si ves, hay un blackout completo, el barco se queda completamente oscuro, luego se vuelve a encender, se aprecia una humareda negra que puede haber activado a lo mejor otro motor con un distinto combustible, se enciende parcialmente y acto seguido choca contra los pilares del puente, ¿no? Bueno, pienso que tienes poco tiempo para reaccionar, porque si te fijas en exactamente un par de minutos cuando sucede todo. El barco deriva de la ruta que estaba marcada y se va directamente, bueno, vamos, en un curso de colisión se va directamente al pilar. Hablamos porque en un momento dado, yo sé, o sea, siempre hago una comparativa con el Ever Given, de hecho es lo que estoy diciendo de que, por ejemplo, estos barcos son cada vez más grandes, ¿no? Este en concreto, el Dalí, tiene la mitad de tonelaje que tuviera el Ever Given. Sin embargo, la infraestructura alrededor, pues no va acorde al tráfico que va a navegar alrededor. O sea, me refiero, este puente, a pesar de que tan solo tiene 50 años, no tenía unas medidas de protección de esos pilares, ¿no? O sea, algo que en un momento dado hubiera podido hacer desviar el barco, ¿no? O sea, directamente chocó contra... Estamos hablando de una inercia brutal, barco de tanto tonelaje que no frena. O sea, y claro, en un momento dado, pues fue un efecto dominó y fueron cayendo las piezas una detrás de otra, ¿no? A mí una duda que yo tengo, yo si fuese el práctico de a bordo, porque en realidad el que mandaba en esos momentos el barco no era el capitán, sino el práctico del puerto, ¿no? Yo si fuese el práctico y de repente me quedo sin gobierno, ¿por qué no se echan las anclas? Bueno, eso es una pregunta, es una muy buena pregunta, porque obviamente el barco no puede frenar. O sea, de hecho, un barco de ese tonelaje pues viene a frenar pues a las 17 millas, ¿no? O sea, tarda mucho, pero estamos hablando de esa inercia tal, a menos que le pongas marcha atrás o CIES, como se dice en el argot, y entonces en un momento dado pues hagas una contrarrevolución del motor, ¿no? Bueno, no lo sé, yo pienso que esto no es demasiado rápido, ¿no? O sea, piensas que en un momento dado, porque bueno, parte del entrenamiento es decir, vale, si nos falla la planta motriz o si nos falla, pues obviamente automáticamente salta el sistema auxiliar. Sin embargo, el sistema auxiliar no salta, ¿sabes? Es como, es una cadena que da lugar a un error catastrófico, prácticamente, y bueno, y tan catastrófico, ¿no? Lo que es curioso es que incluso si el barco se hubiera parado antes de la segunda, lo iba a decir, de la startup, claro,
pues a lo mejor hubiera seguido justamente en el rumbo que había marcado. Pero esa raíz de que se enciende por segunda vez, cuando hay una variación a estribor, cae a estribor pues prácticamente 20 grados, con lo cual va en ruta de colisión, ¿no? O sea, es como todo bastante en la nebulosa, que obviamente todo se está investigando ahora, ¿no? Por la NTSB, la Agencia Federal la National Transport Safety Board, es la que se encarga de todo lo que son transportes de toda índole en los Estados Unidos, ¿no? Lo que también me extraña, Moisés, no solo lo de las anclas, que yo no lo he oído decir a nadie, pero yo es lo primero que haría si no tengo mando, si no tengo mando, si no puedo maniobrar, coño, pues suelto las dos anclas. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro, y algo parará. Pero otra pregunta, Moisés. Me llama mucho la atención que no haya habido heridos entre la tripulación del barco, porque una masa tan grande, al colisionar con algo, es casi un freno, aunque en este caso no fue un freno total, porque continuó un poco, ¿no? Pero generalmente, si un barco a esa velocidad tan grande y a esa velocidad choca, colisiona contra algo firme, vamos, el tripulante que está en la popa pasa a estar en la proa en 15 segundos. Estoy de acuerdo, o sea, de hecho, bueno, esos barcos suelen tener pues una veintena de tripulantes, ¿no? En determinados departamentos, pero obviamente en el momento que sale, era regla habitual tener siempre como un vigía en proa para mirar cualquier cosa que en un momento dado, siempre tenías 2 o 3 personas a prueba para en un momento dado solventar cualquier incidencia, ¿no? Incluso simplemente lo que era mantener una observación más clara del canal, porque obviamente dejamos toda nuestra atención en lo que son los medios electrónicos y, digamos, pues no observamos más cómo esas guardias que teníamos de mirar al horizonte, ¿no? Entonces sí, es muy cierto, gracias a Dios no la ha habido. También es verdad de que hay una labor de búsqueda y rescate de la gente que cae al agua, que son operarios del puente, que en un momento dado aprovechaban lo que eran nocturnas para haber menos tráfico y poder hacer esas labores de mantenimiento, más aparte la gente que pasaba por ahí con camiones y coches, ¿no? O sea, de hecho se han localizado unos coches a profundidad y ahora pues, los buzos pues se encargarán de rescatarlo todo para hallar todos los cadáveres que hayan caído, ¿no? O que están ahora desaparecidos, ¿no? Lo que tú has dicho antes de las defensas de los pilares y sobre todo la señalización, que igual no hubiese servido de nada. Bueno, pero no lo sabemos. Pero según las autoridades van a construir el nuevo puente con esas defensas que tú acabas de mencionar. Fíjate una cosa, cuando te vas a lo mejor a París, si estás en el río Sena, o te vas a Londres, en el Támesis y tal, digamos la Torre de Londres la Torre de Londres en Londres, si te fijas, lo que es la base de esos puentes están como muy reforzadas. Es verdad. Vale, vienen a tener esa línea hidrodinámica que en un momento dado permite que haya ese flujo de agua y tal, pero suelen ser como grandes estructuras sólidas de cemento. Claro, en un momento dado, pues y vienen con la idea de que si golpea, pues hay como un efecto rechazo de ese objeto que se mueve, ¿no? Entonces, sí. ¿El por qué un puente de ese tamaño cae? Bueno, hay que fijarse, no tiene una base así sólida de granito, salvo la que está sumergida, y luego simplemente son, me aventuraría a decir, vigas de remache, ¿sabes? Te digo, con alguna que otra soldadura. O sea, estamos hablando de que es muy resistente, pero dándole esa elasticidad que ese puente necesita, ¿no? Pero obviamente no es como los que podamos construir cuando hay un dinero. A mí también me llama la atención, Moisés, desde las primeras imágenes que vi por primera, me llamó la atención que las bases de los pilares que aguantan, yo las vi demasiado débiles, no vi allí mucha consistencia. Efectivamente. Hay una cosa, y es un secreto a voces en Estados Unidos, y es que ese problema es endémico de casi toda la infraestructura que los Estados
los Estados Unidos tienen. O sea, necesitan reforzar, necesitan renovar. Estamos hablando de un país muy grande, un país que obviamente para hacer también lo entiendo, o sea, un puente pues, puede costar millones. También ten en cuenta que estaban cerca de 3 kilómetros, 3 kilómetros de material, ¿no? Pero no es obvio para que no se, digamos, se mantenga y al mismo tiempo se mejore con el tiempo. Claro. Entonces es a lo que quiero decir. Como ese puente hay varios otros, ¿eh? O sea, estamos hablando de que es un toque de atención para que en un momento dado se vengan a reforzar toda esa infraestructura, ¿no? Con el ejemplo que di del Ever Given hace unos años, con el asunto del Ever Given que se queda en el canal de Suez. El canal de Suez tenía 150 años de haber sido construido. Son barcos que son muy grandes. ¿Cómo se hubiera podido a lo mejor evitar lo del Ever Given en su día? Bueno, un barco tan grande, de ese tonelaje, debería de estar escoltado por remolcadores, que en un momento dado, en caso de un fallo catastrófico, pues puedan mantener el barco en la vía. También es verdad. A la vía. También es verdad. ¿Sabes? Entonces eso. O sea, no todos los barcos, pero un barco como ese, que va prácticamente tocando ambas bandas por manga, pues debería de tener... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A mí me viene a la memoria ahora los puentes que están sobre el río Urumea en San Sebastián. Exacto. Tienen unos pilares que aunque vaya el Titanic allí y choque contra ellos, no se cae ese puente. Yo no sé por qué no hacen. Me imagino que son cuestiones económicas. Bueno, estamos hablando de que en Estados Unidos se vienen a poner puertos de un valor estratégico inmenso para la economía, muy metidos dentro de lo que es el estuario del río o la ensenada, ¿no? O sea, el barco en el momento que suelta amarras, pues tiene que hacer una travesía de horas para salir a mar abierto, con los consiguientes puentes que vas a encontrar, ¿no? O sea, el poner por razones que sean, el poner a lo mejor el puerto en lo que es la zona del río, pues bueno, pues al ser a nivel comercial bastante bien, pues tiene esa línea fluvial que puedes utilizar y tal para lo que es el reparto de mercancías, pero a ver, yo soy muy convencido de que los puertos tienen que estar en línea costera. Sin ninguna duda. Y para terminar, felicitar al barco, porque fue recto al pilar, quiero decir, no falló el tiro, fue recto al pilar. Sí, si te fijas, hay una esa escena en la que tú ves que al barco le ves toda la banda de estribor. Eso es. Y de repente gira, Así que te digo que son fácil 20, 25, casi 30 grados. Así es. Y se va directo hacia el pilar. Así es una cosa que me llama es algo inaudito. Sí. Moisés Pires, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús. Porque después de esta charla contigo comprendemos mejor pues todo lo que ha pasado y lo que se debe de hacer para que no pase. Gracias, un abrazo fuerte, Moisés. Muy amable por tus palabras. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos en esta singladura, ya la número 6295. Vamos a continuar con una noticia que a mí me ha llamado la atención. Es una noticia que nos llega de la Unión Europea y que dice que la abogada general de la Unión Europea ha propuesto al Tribunal de Justicia, también de la Unión Europea, que se anule la decisión del Consejo por la que se celebra el Acuerdo de Asociación para la Pesca Sostenible con el Reino de Marruecos, porque considera la abogada de la Unión Europea que se vulnera el principio de autodeterminación del territorio del Sáhara. Bueno, pues como vamos a hablar de Marruecos y del Sáhara y del Frente Polisario, tenemos el honor de tenerle a bordo de este buque informativo a una de las personas que mejor conoce los temas de Marruecos y del Sáhara y del Frente Polisario. Ya sabéis que os estoy hablando de José Ignacio Algueró, al que tenemos el honor
de tenerlo a nuestro lado. José Ignacio, buenos días. Buenos días, Jesús. Y en primer lugar, felicitarte por esa concesión del Premio Nacional de Radio 2024, que se une a otros muchos merecidos reconocimientos que has tenido a lo largo de tu trayectoria. Para mí es un orgullo colaborar contigo en esta singladura radiofónica en la que cada semana nos transmites las inquietudes de los hombres y mujeres de la mar, que son muchas, y a quienes dedico mis intervenciones. Muchísimas gracias, José Ignacio, pero yo también tengo que felicitarte a ti por la parte que te toca, porque aquí el premio es para todos, que no es un premio para mí, y aunque me lo den a mí, yo creo que es un premio que tengo la obligación de repartir, no solamente entre todos los que colaboráis con este programa, entre todos los que lo hacéis posible, sino también, naturalmente, entre toda nuestra buena gente de la mar. ¿Qué te ha parecido la noticia llegada de la Unión Europea, de la abogada general? Bueno, pues tiene aspectos positivos y negativos desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista del derecho internacional, que es lo que siempre trato de defender y de plasmar en mis intervenciones, ¿no? Para hacer un poco de historia y que nuestros fieles oyentes se sitúen, saben que en 2021 una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea consideró ilegal el protocolo o acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos de 2019 por no contar con el consentimiento del Frente Polisario, interlocutor reconocido por la ONU como representante del pueblo saharaui, ¿no? Sin embargo, la sentencia no obligaba a la ejecución inmediata, ¿no? Precisamente con un argumento que en estos mismos micrófonos consideré absurdo, para no comprometer los compromisos adquiridos. Es decir, esto es ilegal, pero sigan con la ilegalidad, me acuerdo que comenté, ¿no? Francia y España, a la cabeza de la Unión Europea, presentaron el recurso correspondiente y antes de que se resolviera, el acuerdo expiró en julio de 2023, por lo que la flota española afectada, que recuerdan que son unos 93 buques, pues tuvo que dejar esos caladeros, ¿no? Y reubicarse en otros nacionales, fundamentalmente nacionales, que son menos productivos que el del Banco Canario Pesquero Canario Sahariano, ¿no? Pues bien, el 24 de octubre de 2023 ya se celebró una vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sería como el Tribunal Supremo de la Unión Europea, ¿no? El otro era el general, este es el superior, para entendernos. Y en esa vista, el abogado de la Unión Europea ya argumentó que el Frente Polisario no estaba legitimado para representar al pueblo saharaui en tribunales internacionales. Intervino también en esa vista la abogada general, que es una especie de fiscal, digamos, del tribunal, ¿no? Que preguntó si se etiquetaban como del Sáhara Occidental los productos que allí se cosechaban y se recogían, y si se había pedido consentimiento al pueblo saharaui para sellar el acuerdo, cosa que fue negada porque no se le pidió consentimiento, ¿no? Sí afirmó lo que es la posición de Marruecos, es que se contó con la opinión de saharauis, pero yo comenté también en su momento que no con el Frente Polisario, que es el legítimo representante, sino con saharauis afines a Marruecos, que incluso pues han montado ahí su negocio y sus empresas, y ellos pues son totalmente afines al régimen de Rabat, ¿no? Bien, faltaba un informe de la abogada general de la Unión Europea, después de haber escuchado a todas las partes, y se hizo público este informe el 21 de marzo pasado. Realmente fueron 3 informes o dictámenes, ¿no? Yo me voy a empezar refiriéndome al que afecta en concreto al acuerdo pesquero. En su informe, que no es vinculante, pero que suele ser tenido en cuenta en un 80% aproximadamente de los casos, esta abogada establece que propone la anulación definitiva
del acuerdo pesquero, tal y como había planteado el Tribunal General de la Unión Europea, y ratifica, por tanto, la sentencia de aquel, ya que el acuerdo no consideraba el territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes separados y distintos de Marruecos y podía repercutir en el derecho del pueblo saharaui a disfrutar y beneficiarse de los recursos de ese territorio, ¿no? Y a autodeterminarse, es decir, a elegir qué es lo que desea. Por tanto, en este sentido, el acuerdo, digamos que desde el punto de vista, el informe, de la abogada, desde el punto de vista del derecho y de la justicia, entiendo que es positivo. Inmediatamente las cofradías de pescadores, el sector pesquero en general, lamentaron el perjuicio, comenzaron a pedir ayudas y soluciones al ministro Luis Planas. Llegamos a uno de los personajes claves de esta historia, Luis Planas, ya saben, gran amigo de Marruecos, condecorado por el régimen marroquí, defensor hasta el día de hoy, después de haberse conocido el informe de la abogada. Todavía el ministro de Agricultura, Luis Planas, dice que el acuerdo era perfectamente legal y que está totalmente en contra del mismo. Mientras tanto, pues, no se han adoptado otras medidas que podrían mejorar la situación, como en lo que se refiere a los acuerdos, el de Guinea-Bissau de pesca, que está a punto de expirar y que no se va a renovar de momento porque no han avanzado las negociaciones, o bien otras zancadillas, como puede ser el desentenderse de lo que se viene reclamando en tu programa por distintas voces, como es la reducción del IVA de los productos de pesca, ¿no? Bien, desde el punto de vista del derecho internacional, como digo, el acuerdo es ilegal. La abogada lo ha ratificado. La reacción de la Unión Europea es, pues es ilegal, de acuerdo, vamos a buscar otras formas de colaborar con Marruecos y de mantener o de lograr que Marruecos siga disfrutando de los privilegios que viene disfrutando, como con los tratados que nos unen a los países de la Unión Europea con el reino marroquí. Pero eso sería injusto, ¿no? Claro que es injusto, porque sería continuar con una ilegalidad, claro, ¿no? Es decir, hay un interlocutor, que es el pueblo saharaui, después voy a entrar en el acuerdo de comercio y, por tanto, volveré sobre este punto, pero lo que me interesa ahora plantear es la rapidez de Marruecos en la reacción a este informe de la abogada. Nosotros tenemos la idea de que, bueno, los moros en general, quizá históricamente los hemos visto de una forma un tanto como despectiva, creyéndonos superiores, y estos ya sabemos cómo son, eso es una creencia popular. Sin embargo, en cuestiones de política y de diplomacia y de defensa de sus intereses, tienen una enorme habilidad y sobre todo tienen una información al día, al minuto de lo que está ocurriendo en los países en los que sus relaciones se ven afectadas, ¿no? Ahí está el caso de Pegasus, ¿no? Espían a figuras fundamentales de nuestro gobierno, como el presidente o el ministro del Interior, la ministra de Defensa. Y en este caso, lo mismo que hizo Hassan II con la Marcha Verde cuando salió el dictamen del Tribunal de la Haya, ya tenían preparada Rabat la reacción. ¿Cuál es? Pues mira, le afecta mucho a los hombres y mujeres de la mar. Organizar unas maniobras militares en las costas del Sáhara Occidental y del sur de Marruecos. Las embarcaciones se adentrarán en el mar a la altura de Layún y de Dakhla, la antigua Villa Cisneros, que tú también conoces. Conozco muy bien, sí. Y entonces nos enteramos, fíjate tú, Jesús, de esta noticia no por el gobierno marroquí, no por el gobierno español, sino porque los pescadores y armadores de la zona han recibido una notificación de la Dirección General de Pesca del gobierno de Marruecos
por la que se les comunica que durante 3 meses, nada menos, desde finales de este mes y hasta finales de junio, se van a realizar ahí esas maniobras y queda prohibida la pesca. 3 meses. 3 meses, una duración de unas maniobras que dices, pero bueno, que pueden hacer unos barcos militares, pueden durar 15 días, 20, como un mucho, mes, como mucho, pues 3 meses, ¿no? Dios mío. Y aparte de eso, otra reacción, Rabat, que lógicamente está fastidiada, ¿no?, con este informe de la abogada, que insisto, no es definitivo, porque ahora ese informe lo recibe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y emite la sentencia definitiva. Es el momento de la presión, que la aplican con esa sabiduría con la que lo hacen, ¿no?, dicho entre comillas. Es decir, vamos a presionar con las maniobras y, por otra parte, vamos a emitir un comunicado pidiendo a la Unión Europea asumir todas sus responsabilidades para preservar la asociación bilateral y protegerla de todas las provocaciones y maniobras. Joder. Es decir, le están diciendo, no se les ocurra ratificar el informe de la abogada y sentenciar que se anula este acuerdo, los futuros, entre la Unión Europea y Marruecos, porque tienen que asumir las responsabilidades que se deriven de ellos. Es decir, ya nos están amenazando, ¿no? Y a Canarias y a España vamos a decirle, vamos a plantificar en los barcos de guerra desde Fuerteventura hasta la costa del Sáhara Occidental, hay 100 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Pues ahí vamos a colocar durante 3 meses naves que, por cierto, algunas de ellas compradas en España, todavía está ahora mismo fabricándose una embarcación militar en astilleros españoles para vendérsela a buen precio a Su Majestad Mohamed II, ¿no? Para decirles a España, es que ya no es solo presión sobre Ceuta, sobre Melilla, sobre las islas, sobre la zona del estrecho, no. También vamos a colocar aquí estos barcos para decir, esto es nuestro, las aguas del Sáhara Occidental son nuestras y cuidadito. Vaya panorama que nos pintas. Pues sí. Después, el segundo dictamen afecta al acuerdo preferencial de comercio y aranceles de la Unión Europea con Marruecos, que es desde mi punto de vista lamentable. Lo mismo que me produjo satisfacción el primer informe, este me parece lamentable. El acuerdo este acuerdo comercial, establecía grandes beneficios arancelarios para los productos marroquíes, producidos muchos de ellos en el Sáhara Occidental ocupado, ¿no? Es decir, entramos ya en lo que es el capítulo del tomate, ¿no?, la ciudad del tomate que se ha construido en el Sáhara Occidental ocupado, que una de las 5 empresas que intervienen ahí es propiedad del propio rey de Marruecos, Mohamed II, que están invadiendo de tomate Europa sin control de las autoridades, que el propio gobierno reconoce que lo que se puede controlar o inspeccionar es aproximadamente el 10% de lo que entra, ¿no? El 10%, porque no hay recursos para controlar tantísima mercancía. Claro. ¿No? Que se facilita que esa mercancía llegue ahora a Canarias con la línea entre Canarias y el puerto de Tarfaya, en el sur de Marruecos, que se permite que entre mercancía sin control de la trazabilidad y que se sabe, porque se ha investigado y se ha comprobado in situ, que se usan para regar las tierras, incluso aguas fecales, que se está haciendo ver el riesgo de enfermedades transmitidas por productos que carecen de control sanitario, producido por gente en unas condiciones laborales pues mucho peores de las que tienen los trabajadores españoles, y que está llevando a empresarios españoles a trasladar sus empresas a Marruecos, porque dicen, hombre, pero si allí los controles son muchos menos, la mano de obra es mucho más barata, y encima la Unión Europea permite que no se controle la cantidad de mercancía que se importa, ¿no?
Y luego viene el tema del etiquetado, que en el tercer informe, al que haré referencia después, volveré a ocuparme de este punto. Pues bien, el Tribunal General de la Unión Europea había sentenciado que el acuerdo comercial era ilegal por no haber sido avalado por el Frente Polisario como representante del pueblo saharaui. La abogada, en cambio, afirma que este pueblo, el saharaui, no tiene representante oficial o reconocido que pueda interponer un recurso en su nombre, pues el Frente Polisario solo refleja los intereses de una parte de la población, los independentistas. Esta señora está ignorando que la propia ONU, desde 1979, reconoce que el Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo saharaui. Pero para ella no es así, solo representa a una parte. Y dado que la Unión Europea define a Marruecos como la potencia administradora del Sáhara Occidental, la abogada no ve problema en que la propia Unión acepte que Marruecos avale el acuerdo comercial en nombre del pueblo saharaui. Es decir, esta señora está diciendo, sí, Marruecos puede firmar un acuerdo con la Unión Europea en nombre del pueblo saharaui, porque los saharauis carecen de un representante que pueda disentir, cosa que es absolutamente incierta, ¿no? Porque para el derecho internacional público, una potencia administradora no puede firmar acuerdos internacionales en nombre de un territorio no autónomo como es el Sáhara Occidental. Lo grave de esto es que la abogada considera a Marruecos potencia administradora, mientras que la ONU considera que la potencia administradora en derecho es España. ¿Por qué? Porque el Sáhara fue provincia española, como bien saben los oyentes, y el Sáhara fue abandonado por España y entregado a Marruecos y Mauritania sin tener derecho legal a hacerlo. Es decir, España se desentendió del Sáhara Occidental, lo vendió, dicho con todas las palabras, a Marruecos y Mauritania cuando su condición de potencia administradora del territorio se lo impedía. Por tanto, para la ONU, España sigue teniendo esa responsabilidad. No la tiene Marruecos. La abogada de la Unión Europea tenía que haber dicho que Marruecos es la potencia ocupante del Sáhara Occidental, no la potencia administradora en derecho, ¿no? Y eso de que carece de representatividad, hombre, la RAS, la República Saharaui, está reconocida por más de 80 países y forma parte de la Unión Africana, el equivalente a la Unión Europea, ¿no? Y la ONU recomienda en varias resoluciones que el Frente Polisario esté presente en las negociaciones que afectan a su territorio. Pero esta señora nos sale ahora con este clarísimo favor que le hace a las pretensiones de Marruecos y de Francia y de Estados Unidos y de Pedro Sánchez, ¿no? Que son sus grandes valedores. Yo espero que la sentencia definitiva del Tribunal de Justicia corrija a la abogada y vuelva a la sentencia de primera instancia del Tribunal General de la Unión Europea, ¿no? Y el tercer informe hace referencia al etiquetado de los productos. En él, la abogada viene a decir que si Marruecos exporta productos agrícolas cosechados en el Sáhara Occidental, en el etiquetado de los mismos, donde dice país de origen, debe poner Sáhara Occidental y no Marruecos, ¿no? Fíjate tú que se contradice en alguna forma con lo que te dije antes del dictamen del acuerdo comercial, ¿no? Porque sí, el etiquetado, pero ¿por qué le niegas al pueblo saharaui el derecho, al Frente Polisario, el derecho a representar los intereses del pueblo saharaui y a ser un interlocutor válido en este asunto, ¿no? Nosotros, si esto es algo justo y evidente, que nos mete de lleno en el problema del etiquetado y de los daños de la importación de productos marroquíes, ¿no? Porque, bueno, han saltado noticias, incluso se están dando casos de... El otro día en un supermercado de Eroski se encontró una clienta una etiqueta de un producto que ponía origen España.
¿no? Le dio la vuelta a la etiqueta y por detrás ponía origen Marruecos. Es decir, para las cadenas alimenticias, para que quieren vender, que no quieren quitarse problemas de que la gente les haga boicots y demás, tratan de borrar la referencia a Marruecos. Y a veces, y en otras veces lo ponen, ¿no? Pone origen Marruecos, pero no el Sáhara Occidental, porque la gran parte de la producción de tomate, de judías verdes, etcétera, procede del Sáhara Occidental, no de Marruecos. Entonces, Marruecos comete la ilegalidad de poner país de origen Marruecos, cuando es el Sáhara Occidental. Y nosotros, pues cometemos la torpeza de comprar productos procedentes de Marruecos. No vamos a pedirle a los dueños de las grandes cadenas de alimentación y de los grandes supermercados que tengan escrúpulos a la hora de estas cosas, ¿no? De hilar fino en estas cuestiones, pero nosotros, como ciudadanos de a pie, a mí todo esto que te acabo de explicar, ¿a mí a qué me lleva? A mí me lleva, yo como ciudadano, lo único que puedo hacer es un boicot a los productos que tengan origen en Marruecos y tratar de vigilar de dónde procede realmente lo que yo compro en la cesta, ¿no? Cuando voy a la tienda o al supermercado. No comprar productos marroquíes, porque perjudican al derecho internacional, perjudican al pueblo saharaui, perjudican a nuestra propia salud, ¿no? Y la Unión Europea y España les están abriendo las puertas y están facilitando al máximo. Todo son facilidades para que esa mercancía nos llegue. Todo, hasta el gobierno de Pedro Sánchez, en la enésima bajada de pantalones, ha autorizado que no exige a los camioneros marroquíes que vienen a España las titulaciones y la preparación que exigen los propios camioneros españoles. Ay, Dios mío. José Ignacio, es un placer escucharte y agradecerte que compartas con nosotros tus conocimientos. Continuaremos hablando de este tema porque esto da para mucho. Un abrazo muy fuerte. Gracias, José Ignacio. Cuando quieras, gracias, un placer. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Vamos a dar paso en unos instantes a Begoña Merino y nos habla de un tema, la verdad, que a mí me ha sorprendido: la devoción a una Virgen marinera en una iglesia de Sevilla, en el barrio de Triana. La verdad es que yo desconocía, pero es una imagen venerada por los marinos. Adelante, Begoña, cuando quieras. Buenos días, Jesús. Despedimos estos intensos días vacacionales para la mayoría, en los que seguro, además de ocio, habrá habido reencuentros, reflexión y, por supuesto, el acercamiento a la Semana Santa, que sin duda ha protagonizado las agendas de casi todas las ciudades españolas y en las que los marineros y el mundo de la mar también están representados de forma muy singular. Es el caso, entre otros muchos, pero hoy queremos compartir con nuestros oyentes el de una de las hermandades y de las imágenes más populares de la Semana Santa, como es el de la Virgen de la Esperanza de Triana, en la que ya el nombre de su capilla, Capilla de los Marineros, adelanta, para sorpresa de muchos seguramente, la vinculación con la mar y con la navegación de esta Virgen tan querida en Sevilla e imprescindible en el imaginario colectivo tanto andaluz como español. Esta hermandad es el resultado de la unión de muchos gremios, entre ellos el de los marineros, sobre todo, sin lugar a dudas, por su proximidad al río sevillano. La devoción por esta Virgen empieza a tener peso y importancia en el barrio hacia 1418, pero no es hasta 1816 que los devotos tienen ya la representación actual de la Virgen de la Esperanza de Triana en la imagen escultórica que todos conocemos. La referencia de los marineros la encontramos en algunos símbolos que acompañan a esta imagen, como es el ancla que lleva en el pecho y cuyo símbolo además da nombre a la Virgen, a esta Virgen. Pues ya en Grecia y en Roma el ancla era el símbolo de la esperanza como última salvaguarda del marino en la tempestad y por extensión la firmeza, la tranquilidad y el sostén ante las dificultades de la vida. Además, en su mano izquierda lleva un salvavidas, ya que se considera a la Virgen de la Esperanza de Triana como la gran salvadora de almas. El ancla también está representado en algunos de los mantos de la Virgen, concretamente en el de paso de palio,
y forma parte de la pieza central tanto de su corona como del escudo de la hermandad. Así que, como verás, Jesús, la mar y los marineros siempre protagonistas y, como no, también en la Semana Santa. Un fuerte abrazo para todos. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Y como en cada singladura, cuando ya tenemos a la vista el puerto de destino, vamos a escuchar al capitán de navío Eduardo Bernal. En su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy nos habla de los inicios de la exploración del Atlántico. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar, te enseña. Hoy trataremos sobre los inicios de la exploración del Atlántico, extraído de la obra América Hispánica, autor Guillermo Céspedes del Castillo. Si se prescinde de los monjes irlandeses que con propósitos evangelizadores navegaron en el año 790 a Islandia e Islas Feroe, los primeros exploradores del Atlántico fueron los vikingos. Llegaron a Groenlandia en el año 985 y exploraron la península del Labrador, la tierra de Baffin y el estrecho de Hudson. Conocieron la isla de Terranova y muy probablemente un tramo que llamaron Vinlandia de la costa noreste de los Estados Unidos. Los pocos asentamientos vikingos en tierras americanas tuvieron una existencia precaria y fugaz. En 1016 fueron abandonados, debido tanto a la hostilidad de los esquimales como a un descenso de las temperaturas medias anuales que hizo peligrosa la navegación en esas latitudes. Podemos decir que los vikingos fueron los primeros en cruzar el Atlántico y descubrir América, pero cuando navegaban en sus drácar debieron imaginarse pasando entre una serie de islas sin sospechar la existencia de un nuevo continente. Mucho tiempo después se asomaron al Atlántico central navegantes genoveses, catalanes y mallorquines. Sus expediciones al oeste del estrecho de Gibraltar son poco conocidas, con un secretismo típico de todo mercader que no desea competidores. Se sabe de una de ellas, que pasa por ser la primera, en el año 1291. Empezaron a lo largo de la actual costa atlántica de Marruecos con información obtenida de pescadores de Andalucía y el Algarve. Su probable objetivo sería alcanzar hacia el sur el entonces desconocido lugar de origen del oro y el marfil, que llegaba a todas las ciudades portuarias situadas entre Ceuta y Túnez a través del Sáhara. Las Islas Canarias, en las cuales habían ya comerciado los romanos, fueron redescubiertas, estableciendo pasajeramente en Lanzarote un puesto comercial, sobre 1312. Poco antes de 1330 se avistaban las Madeira, posiblemente por pescadores andaluces o portugueses. Pero los navegantes mediterráneos dejaron de navegar por esas aguas muchos años. Genoveses y catalanes concluyeron que los desembolsos y riesgos asumidos en la exploración de un nuevo mercado no ofrecían nada positivo. Por otro lado, la peste negra había causado estragos en sus puertos de origen, pero sobre todo no estaban preparados para la navegación oceánica de altura. Sus diseños de buque eran aptos para el Mediterráneo, de cortos trayectos e irregulares vientos. El mejor de sus prototipos fue la galera, larga, fina y de poco calado, para evitar bajos fondos y minimizar la resistencia del agua. Los remos eran el elemento propulsor, usando una o dos velas auxiliares para aprovechar el viento y aliviar a los remeros. Era rápida y segura en aguas tranquilas y entre puertos cercanos, donde reabastecerse con frecuencia y hallar refugio en caso de temporal. Pero en el Atlántico, mar abierto y despensuoso, lejos de puerto, la galera resultaba frágil y su radio de acción muy limitado, ya que había que cargar provisiones para una gran tripulación que incluía muchos remeros. Entretanto, los marinos de la costa atlántica europea diseñaban un tipo de nave más adecuado a los agitados mares Cantábrico y del norte, el barco redondo, en proporción más corto y ancho que el Mediterráneo, de perfil transversal redondeado, para hacer su esqueleto de madera más resistente a los embates de la mar. Era pesado y lento, pero al tener su línea de flotación más alta, el centro de gravedad quedaba bajo y esto le proporcionaba estabilidad suficiente para cargar un aparejo de velas cuadradas más elevado y de mayor superficie que el de la galera. Portugueses y castellanos, por su situación geográfica, se hallaban en condiciones ideales para aprovechar la doble tradición atlántica y mediterránea en construcción naval.
A lo largo de un siglo fueron mejorando el diseño y aumentando el tonelaje, hasta crear la carabela, un tipo de barco redondo, muy ágil y maniobrero, con cubierta y castillo de popa, que evoluciona durante casi todo el siglo XV. Utilizada a partir de 1441 en viajes de exploración, la carabela heredó de anteriores barcos redondos su solidez, su total dependencia del viento, su pequeña tripulación, ya que no precisa remeros, y su relativa gran capacidad de carga, que, permitiéndole llevar abundantes provisiones, le otorgaría un gran radio de acción. De la tradición marinera, la carabela adoptó las velas triangulares que, montadas en 2 y aún en 3 mástiles, le permitían aprovechar vientos de costado mucho mejor que los anteriores barcos redondos. El uso de porturanos, la brújula, el astrolabio o la ballestilla, con los que medir la altura del sol sobre el horizonte y determinar así la latitud geográfica. Si a ello sumamos contar con un piloto experimentado capaz de estimar la velocidad y el rumbo, la carabela era apta para largas navegaciones de altura sin ver tierra y alcanzar su punto de destino con margen de error cada vez menor y menos frecuente. La mayor dificultad era determinar la longitud, que no se resolvió hasta la invención del cronómetro en 1763. Durante el siglo XV surgió la nao, capaz de cargar el doble de una carabela, con el viento como fuerza motriz, con 3 mástiles y combinaciones de velas rectangulares para velocidad y triangulares para maniobra. Así, la construcción naval europea alcanzaba a comienzos del siglo XVI un grado de eficiencia y calidad muy mejoradas. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Bueno, pues ya estamos acercándonos al puerto de destino. Ha pasado 1 hora y un poquito más, casi sin darnos cuenta. Ha terminado nuestra singladura de hoy. Ya llevamos 6.295 programas y seguimos luchando para ayudar a nuestra buena gente de la mar, tal y como lo hemos venido haciendo desde nuestro primer día. Volveremos dentro de una semana para, de nuevo, durante 1 hora y con todos vosotros a bordo, realizar otra nueva singladura. Gracias por formar parte de nuestra gran familia de la mar. Hemos transmitido con la colaboración de la Fundación Titanic y de la Academia Española de la Radio, y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la primera emisora de la radiodifusión española. Esto es la Radio de la Mar. Esto es Onda Pesquera, año 2022, Premio Internacional AXA de Periodismo. Año 2023, Premio Cepesca de Periodismo. Año 2024, Premio Nacional de Radio, otorgado por la Academia Española de la Radio. Estamos orgullosos de navegar a bordo de este buque informativo, al que llamamos Onda Pesquera, la radio de la mar. Onda pesquera, vibrando, onda pesquera, contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Familia de la mar. Radio España.